es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Unas 200 mujeres uruguayas reciben tratamiento por cáncer al año y pueden ver comprometida su posibilidad de ser madres. Quien ha estado trabajando en este tema es nuestra compañera Lucía Betnacura, a quien ya le damos la bienvenida en BTV Noticias. ¿Cómo estás, Lu? Buenas noches, Rosario, para ti y para todos, un placer estar por aquí. ¿Y qué aportes podemos hacer de esta realidad que vive nuestro país? Bueno, en este caso, en nuestro país, en un promedio de 5% de los cánceres que se registran de los diagnósticos, tenemos en cuenta que son tanto hombres como mujeres menores de 40 años en edad fértil. Por esa razón, de nuestro país, a pesar de que desde 2015 contamos con una ley de reproducción asistida que contempla la financiación de técnicas de alta complejidad en pacientes que tienen algún tipo de esterilidad, no contamos actualmente, o la ley no lo contempla, a ningún decreto que obligue al prestador público de salud o privado a financiar estos procedimientos. ¿Y de qué monto, Lucía, estamos hablando precisamente para financiar este tipo de tratamientos? Bueno, las técnicas van a diferir mucho en cuanto es a la complejidad que tengan y por lo tanto a precios. Estamos hablando que la extracción o preservación de ovocitos, en el caso de las mujeres, cuesta en promedio entre $3.000 a $5.000, mientras que los procedimientos para almacenar esperma ascienden a unos 20.000 pesos, pero a esto hay que sumarle además el costo anual de unos $100 de mantenimiento. Además, actualmente, según la legislación, el Fondo Nacional de Recursos financia las técnicas de fertilidad asistida, pero entre los aspectos que no está contemplando esta normativa se encuentran los casos en los cuales los pacientes se someten a tratamientos oncológicos, que además de atacar las células cancerígenas de estos pacientes, están afectando las células reproductivas. Estamos hablando de los ovocitos o los óvulos en el caso de las mujeres y las células reproductivas de los hombres. Pero en mayo, por primera vez, el Estado uruguayo fue obligado por parte de la justicia a pagar por un tratamiento que proteja la fertilidad de una mujer que debía someterse a un tratamiento oncológico. Debido a este panorama y que en el que si no se sabe o que la persona no tiene los recursos para pagárselo, es inviable proyectar ser padres de esta forma natural. La semana pasada, precisamente, Cabildo Abierto, en compañía del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, presentó un proyecto de ley para modificar la actual normativa, para que estos pacientes oncológicos puedan acceder a la conservación o preservación de gametos de forma gratuita. Todos aquellos que están dentro del sistema pueden acceder en las circunstancias de dificultad, y no solo aquellos que tienen el poder adquisitivo de hacer la criopreservación, sino acercar esta herramienta a toda la población que desea tener hijos, pero que atraviesa una circunstancia vital desfavorable, como puede ser tener un cáncer en su órgano reproductivo, llámese ovarios o testículos, donde se generan los gametos o donde deben recibir un tratamiento, ya sea de exéresis, que es la intervención del órgano, o una radioterapia o una quimioterapia que interfiera con la calidad del material genético, de tal manera que es muy importante que esas personas esas personas que tienen la voluntad de reproducirse y de tener hijos y de una meta ansiada y compartida en la pareja, puedan tener esa oportunidad de hacerlo. Volviendo al caso de esta paciente de 36 años que logró que la justicia condenara, obligara tanto al Ministerio de Salud Pública como al Fondo Nacional de Recursos a que financie en un plazo de 24 horas un tratamiento de crioconservación de óvulos, pudimos dialogar con la doctora Dana Kimmelman, quien acompañó a esta paciente y explicó en qué consiste esta técnica. Muchas veces estos tratamientos, además de matar las células del cáncer, matan las células reproductivas. Las mujeres nacemos con el número de óvulos que tenemos para usar el resto de nuestra vida, entonces cuando nos enfrentamos a este tipo de tratamientos corre mucho riesgo su futuro reproductivo. Como no hay cobertura, el que no tiene el dinero para pagar un tratamiento de preservación de fertilidad no accede. No todos los tratamientos oncológicos van a comprometer el futuro reproductivo de los pacientes, por eso es muy importante la etapa previa de asesoramiento, de
de ver bien la paciente, individualizar los casos, trabajar en equipo con los oncólogos y ver cuál es exactamente el tratamiento que va a recibir, porque no todos los tratamientos afectan la fertilidad. Cuando sabemos que la paciente se va a enfrentar a un tratamiento que sí puede comprometer su futuro reproductivo, es cuando ofrecemos esto. Tuvimos que recurrir a los recursos de amparo, repito, no porque sea algo que nos parezca lo mejor para los pacientes, lo que menos queremos es que además de todo lo que están pasando tengan que atravesar un juicio, pero bueno, es la única forma en este momento, hasta que esto se incluya en la cobertura del Fondo Nacional de Recursos, de que ellos puedan acceder. La infertilidad es una condición que a nivel global afecta a un 15% de las parejas o de aquellas personas que buscan ser padres. Por eso se busca concientizar, no solamente durante el mes pasado, que fue el mes de la fertilidad, sino durante todo el año, a que aquellas parejas o mujeres que busquen ser padres más adelante o que por alguna condición no lo puedan lograr ahora, busquen ayuda a través de un tratamiento. En ese sentido, desde la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana, recomiendan a las personas que por el momento no desean o tengan ese impedimento buscar ayuda, y además realizan algún tipo de planteamiento para también modificar la actual normativa. Estamos impulsando que se extienda hasta los 42 años con óvulos propios, siempre y cuando su reserva ovárica sea la adecuada, y hasta los 45 con un problema de ovodonación, un tratamiento de ovodonación, que es cuanto mayor es la paciente, más chances tiene de necesitar óvulos donados. Así que eso está estancado en los 40 y no hemos tenido solución. Otra de las cosas que han sido importantes y que, bueno, van encaminadas, es el tema de la preservación de la fertilidad. Cuando una persona no quiere o no puede tener hijos por el momento, puede conservar sus óvulos, que los mantiene con la edad que tenía al momento de congelar. Faltan cosas importantes como, por ejemplo, el diagnóstico preimplantacional, o sea, poder analizar el embrión para ver si ese embrión es sano o no es sano, solo para transferir embriones sanos a esa pareja. Eso es fundamental porque permite una mejor tasa de embarazo cuando los embriones son normales, menor riesgo de aborto también, y lógicamente lo que se busca es darle a la pareja un embarazo normal para que tenga los mejores resultados en cuanto al éxito del mismo. Entonces, ¿qué cobertura realiza el Estado y qué costo le genera? Bien, se estima que en promedio el 50% del dinero que se destina o que destina el Fondo Nacional de Recursos es del Estado, y el otro 50% lo completa la persona, la pareja interesada, pero depende de los ingresos que tenga. Por ejemplo, para aquellas parejas o personas que tengan ingresos mensuales menores a 48.700 pesos, la cobertura que brinda el Fondo Nacional de Recursos es del 100% del tratamiento. De todos modos, este es uno de los procedimientos que genera menos demanda en el Fondo Nacional de Recursos, cuando se creía que esto podría ser de otra forma, según nos explicó la doctora Lidia Cantú. Cuando esta ley se instrumentó y cuando se puso a funcionar, se pensó que iban a ser muchas más las parejas que iban a consultar, y no fue así, no fueron tantas, y por lo tanto en ese momento se calculó que se iba a gastar más dinero del que se gastó realmente. Entonces pienso que se puede ampliar un poco más. Primero la información, porque capaz que hay algunas personas que no se enteraron, lo vuelvo a decir, y por otro lado las técnicas para que accedan. Y lo otro que hay que pensar es que si bien son técnicas que son caras, comparadas a otras técnicas que financia el Fondo Nacional de Recursos, no son tan caras, y sobre todo que como existe el copago, no lo paga el 100% el Estado. Más o menos el 50% del dinero que se gasta por reproducción asistida lo paga el Estado, y el otro 50% lo paga el usuario. Precisamente desde el Centro de Esterilidad Montevideo enfatizan en la importancia de aumentar la promoción en salud reproductiva, sobre todo teniendo en cuenta la actual normativa y que en algunos puntos del país casi no se la conoce y casi no hay consultas prácticamente. Volvemos a escuchar a la doctora. Se ve las consultas que se hicieron durante los últimos años y se ve cómo consultan por cada 10.000 habitantes, cuando llegan a reproducción asistida, cada 10.000 habitantes en los distintos lugares del territorio nacional. Entonces vemos que hay
departamentos donde consultan muy poco, o sea, llegan muy poco, y yo dudo que sean mucho más fértiles. Solo pienso que ya sea porque están lejos o porque les falta información, tienen menos accesibilidad a la técnica, y no hay centros en el interior. También está pensado eso en los distintos países, que poner un centro de alta complejidad, ¿verdad?, para pocos casos, para pocos pacientes, es poco efectivo. Primero por los costos y después porque un buen centro también necesita un buen volumen de pacientes, porque eso también hace la experticia de los que trabajan allí, ¿verdad? Entonces, capaz que lo que hay que facilitarles un poco todo el tema de la consulta y toda la logística. Lucía mencionaba hace instantes que la reproducción asistida es la que tiene menos demanda cuando se pensaba que la realidad podría ser otra. Pero ¿qué registro de solicitudes hay sobre este tema ante el Fondo Nacional de Recursos? Correcto, Rosario. Desde que comenzó la cobertura en mayo del 2015 hasta el pasado 31 de diciembre, el Fondo Nacional de Recursos recibió 4.168 solicitudes de cobertura financiera, donde, como ven allí en pantalla, se autorizaron 3.714. También hubo 212 que estaban pendientes por falta de información, mientras que 240 fueron negadas por encontrarse fuera de la normativa de la cobertura, según se puede ver allí en los porcentajes. Pero ¿qué sucede en el caso de, si desglosamos por Montevideo o el interior del país? Tenemos que la mayoría de las solicitudes, 2.124 correspondían a Montevideo y el resto, 2.044, es decir, el 49%, al interior del país. La mayoría de los beneficiarios se atendían en centros privados, mientras que la minoría, 665, lo hacían en centros públicos. Otro dato a tener en cuenta y que brinda el Fondo Nacional de Recursos es que al momento de iniciar el trámite, el 31% de las mujeres superaban los 40 años de edad, teniendo en cuenta que es una barrera que ahí ya la fertilidad comienza a bajar el nivel, mientras que las que eran menores de 40 años correspondían a 2.892 mujeres. Por aquí es el panorama sobre este tema que les queríamos compartir, teniendo en cuenta que seguramente más adelante en las próximas semanas habrá novedades cuando el Parlamento comience a discutir, a analizar estos cambios a la normativa actual, la normativa vigente. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, nos adelantaba que en carpeta tienen al menos otros 6 proyectos que les han hecho llegar con distintas modificaciones para seguir cubriendo o ampliando la cobertura a otras mujeres, teniendo en cuenta que la actual normativa cubre hasta 40 años y se podría llegar a ampliar a los 42 según las solicitudes actuales, pero por supuesto estaremos ampliando en otras ediciones. Bien, Lucía, muchas gracias, muy buen trabajo, gracias por acercarnos a estas cifras.